Avisen ustedes. No, de Isabel. No, pasaste con eso. No pasaron una escrita de vez. Sí, está bien. Te pongo así. Sí, casi se voy a arreglar acá en mi gente. ¿Tú tienes tanto? No, sí. Pero se me hacen muy bajos y están algunos dispositivos. Eso es muy. Sí, sí. Ajá, empezamos. Muy buenos días. Damos la cordial bienvenida a nuestros miembros del Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza, a Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Universidad Mariana, Cámara de Comercio, a Universidad de Nariño y también a UPEC, empresa pública, porque hoy vamos a tener el conocimiento del informe también económico que nos va a exponer la empresa pública. Y lamentamos la no presencia de CESMA y de la Gobernación de Nariño. Los temas que vamos a tratar el día de hoy pues, son de cara a la asamblea que vamos a tener el próximo mes. Entonces es fundamental que como miembros pues, comprometidos con este proceso de integración, más que nada que surge desde la investigación con cada una de las actividades que realizamos, es importante que día a día, una vez al mes que nos reunimos, pues podamos comprometer estos esfuerzos institucionales para que todos vayamos de la mano, ¿no? Para que todos vayamos hacia el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado, como es en este tiempo una fuerte campaña de internacionalización. ¿Y qué involucra eso? Involucra la generación de investigaciones, la generación de alianzas, las estrategias que podamos canalizar, la información, los eventos en nuestra misma plataforma. O sea, todos de la mano, pues, importante que podamos ir en la consecución de estos objetivos. Agradecerles siempre el compromiso a UPEC por las instalaciones, a los compañeros de Nariño que vienen desde lejos haciendo un gran esfuerzo y pues aquí estamos, ¿no? Bienvenidos y que esta jornada de trabajo pues sea una jornada fructífera, siempre encomendados a que todo salga bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. A continuación, en este momento, después del saludo cordial de la doctora Rosmery, hacemos la verificación de quórum. Entonces tenemos Magíster Cristian Guevara de los Ríos, doctora Rosmery Villar, presidente del Carchi, el doctor Jaime Moreno de la doctora Jennifer Pavón de la Cámara de Limpiales, Nuria González, la Mariana. No asisten en este momento, como se ratifica, la doctora Malveri Palinamos y el doctor Javier Cabeza Delgados, oficiales de las dos instituciones. Tenemos la autorización por escrito del delegado de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, por el doctor Álvarez. Sí, aquí está el oficio enviado por el doctor Gerardo Vera Rodríguez a la doctora Rosmery, autorizando la delegación a la presente reunión del doctor Jaime. Por lo tanto, queda el soporte correspondiente para la Sí, buenos días con todos, una bienvenida a esta casona universitaria, nuevamente siempre un punto de encuentro del mandato entre Colombia y Ecuador. Un saludo ilustre por parte de nuestro señor rector Jorge Mina y el doctor Gerardo Mera, siempre con la voluntad y el ahínco para poder seguir
avanzando en la construcción de este proceso tan importante. Tenemos la delegación y seguimos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Pues a continuación tenemos la lectura del acta anterior y aprobación de la misma. Importante resaltar que la acta fue enviada con anterioridad porque era bastante extensa, se realizó en la Universidad de Nariño, los chicos enviaron una acta que se levantó, pero se realizó los ajustes pertinentes porque ellos no tenían como claro la estructura del orden del día, sin embargo se corroboró información pertinente para ella. Pues no sé si hay alguna observación al respecto. Por parte de la prefectura, aprobado. Del SESMA se manifestó por escrito que queda aprobado. Cámara de Comercio aprobada. Gracias. UPEC aprobada. Listo. Entonces queda aprobada el acta número 19. Y pasamos al siguiente punto, que es el informe económico por parte de UPEC Creativa. Ahí sí te los puedo compartir. Porque si tienen. Ah, ya. Ya consiguieron. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. No lo rechazaron en medio. Buenos días, muchas gracias primero por la invitación. Reciban un cordial saludo por el Magister Cristian Tena, gerente general de la empresa pública Creativa P, y por mi persona, por los elaboradores. A continuación les vamos a presentar el informe económico y de gestión operativa del observatorio, que seguimos, vamos a presentar el periodo 2024 hasta el 2026. Listo, hagamos un resumen de los periodos anteriores. Para iniciar desde el periodo 2025 tenemos un saldo disponible de 1.210,18 centavos. Se ha venido un poquito reduciendo un poco la participación de las instituciones, que más adelante vamos a presentar un plan estratégico que queremos sacar desde la empresa pública con el motivo de aliarnos un poco más con el observatorio y de igual manera impulsar esta investigación en la zona de integración fronteriza. Miramos que para el periodo 2026 hay el pago de una de las nueve instituciones, que esto refleja una alerta de liquidez dentro del observatorio, y de igual manera recalcar que existe un 10% de deducción administrativa en virtud del convenio que se tiene entre el observatorio y la empresa. Este informe aquí, de igual manera que se envió con fechas anteriores al correo de OCIPEC, demuestra lo que es el periodo hasta el 2025. Como todos sabemos, tenemos un convenio interinstitucional suscrito entre el observatorio y la empresa, donde nos dice en la cláusula segunda que UPEC Creativa va a administrar los fondos económicos del observatorio en virtud a las membresías que cancelan cada una de las instituciones participantes. De esto existe un costo operativo, que es el 10%, que es del total de ingresos que se recaudan en el año, ¿no? Y con el objetivo de generar transparencia, también se ha redactado lo que es el informe económico. Bueno, hagamos un resumen del periodo 2024. En cuestión de membresía se obtuvo una recaudación de 680,73 centavos de todas las instituciones que participaron, y de ello se generaron tres gastos. La logística para la asamblea, lo que corresponde a almuerzos, por un valor de 82,65 centavos, el material promocional que fue un banner tipo horario por un valor de 38, y el 10% que corresponde a la empresa por $68,07 centavos. Esto en total es un valor de 188,72. Sin embargo, con el saldo de los periodos 2022 y 2023, se tiene un saldo para el 2024 de 2.434,60. Eso corresponde al 2024. En cuanto al 2025, tenemos ya la participación de algunas instituciones. Miramos ahí las instituciones acreditadas, que son 7 de las que conforman el observatorio, lo que suma un total
620,92. De igual manera se han planteado acá las excepciones con el motivo de generar un impulso dentro del observatorio para que exista mayor participación. Listo, aquí en el periodo del 2025, con la gestión dentro de la directiva del observatorio, se ha hecho una inversión estratégica que desde la empresa pública lo hemos visto que fue bastante acertada. Se invirtió en infraestructura digital, que fue el mantenimiento y restablecimiento de la página de OSIFEC, por un valor de 1.610, y de igual manera se hizo en un porcentaje del 13% en operativa de soporte y administrativa. Esto fue la logística de eventos y el 10% que le corresponde a la empresa pública. Esto llevando a la inversión un total de 1.845,34 centavos. Como les decía, fue una reinversión directa de capacidad tecnológica del observatorio, garantizando así la presencia a nivel digital que abre muchas más fronteras, ¿no? A nivel internacional. Listo, es justo lo que les decía. Dentro de este periodo del 2026 se hizo la gestión desde la presidencia del observatorio, donde se solicitó la emisión de las facturas. Sin embargo, por algunas resoluciones del SRI se complica bastante ahora nombrar las facturas, por lo que se propuso a la presidencia emitir las facturas desde el 1 de julio para que las instituciones tengan la holgura de tiempo necesaria para que puedan sacar certificaciones presupuestarias, trámites administrativos y puedan cancelar en ese plazo del mes de julio. Es justo lo que les mencionaba, esta resolución que sacó el Servicio de Rentas Internas ha generado de alguna manera un cuello de botella, porque solamente ya solo se tienen los primeros días del próximo mes para poder anular. Una vez que pasó ese plazo, se nos complica bastante anular facturas y ya no podríamos generar lo que es el pago. Por esa razón se emitió desde el 1 de julio, se han emitido las facturas para recibir el beneficio institucional de que se cancelen cada una de las membresías. Y de igual manera queríamos mencionar que quisimos llamarlo como una función institucional de los giros que provienen desde Colombia. Lo que sucede es que en toda la resolución 514 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dice que para los servicios financieros desde el exterior se va a cobrar un valor de 8,93 más IVA, lo que es en total casi $9,99. Entonces, lo que provoca es que los valores que vienen desde Colombia, al cobrar estos valores de servicios bancarios, no llega al 100% a las arcas de la empresa pública. Entonces, estamos llegando a un problema de que nosotros como empresa estamos con cuentas por cobrar hacia OSIFEC. Y de igual manera, OSIFEC no está teniendo la membresía total por varias instituciones. Entonces, miramos todas estas como unas oportunidades para poder crecer y generamos un plan de acción. Para el año 2025, nosotros, en virtud del informe que enviamos, queremos solicitar a cada una de las instituciones que si de pronto no se existen registradas algún pago, por favor nos hagan llegar el comprobante para nosotros poder identificar. Recuerden que a nosotros en el banco no nos llega con el nombre de la institución, sino que nos llega con código, y a nosotros sí se nos dificulta ahí poder identificar porque ni siquiera el Banco del Pacífico, que es la cuenta transitoria, nos define la persona que hace el depósito. Entonces, en el caso de que no estén registrados, por favor enviar el comprobante a estos dos correos para que nosotros poder identificar y modificar el informe, ¿sí? De igual manera, queremos ahí generar una gobernanza institucional, generando una interacción administrativa y financiera entre el observatorio y la empresa, es decir, crear un formulario o un reglamento interno que nos regule a ambas instituciones para generar un gasto corriente adecuado dentro del observatorio. Y de igual manera, finalmente, la sostenibilidad de la recaudación. Con miramos que no, como les decíamos, a las cuentas de la empresa pública no llega el valor completo.
Entonces, cambias de alguna manera oficializar y comunicar la política de acción de las comisiones a las instituciones que integran el observatorio. Bueno, esto es lo que es el informe del 2025. Quiero regresarles. Aquí existe para el año 2025 un ingreso de 620,92 centavos de lo que corresponde a membresías y un egreso de 1.845,34. Sin embargo, como les mencionaba en las primeras láminas, para el periodo 2025, OSIFE cuenta con un saldo de 1.210,18 centavos. Eso es lo que cuenta para el periodo 2025. Entonces quedaremos al pendiente para la emisión de las facturas desde el 1 de julio para iniciar con el periodo 2026. Y eso es todo. Agradecerles por la empresa pública, por la confianza que nos han brindado, y cualquier duda o inquietud estamos ahí atentos para ayudarles. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de la asamblea, del comité. ¿Alguna duda para que nos pueda explicar el operativo ahora que lo tenemos aquí? De mi parte tengo una inquietud, que lo que pasa es que cuando uno ve reflejadas las transacciones de Colombia hacia Ecuador, una cosa es lo que cobra el banco receptor del lado de Colombia y otra cosa es lo que le están cobrando acá, o sea, el doble. O sea, por eso, si nosotros pagamos $100, nos están descontando 20. Y eso se ve reflejado al menos en las universidades de Colombia. Creería que sí. No sé ¿Tienes si... que estar seguro en las cuentas o es A ver, uno o es lo que todo? sucede es que, a ver, yo sí les puedo dar seguridad cuando llega el banco aquí en Ecuador. No, pero yo lo digo por las cuentas que nos acabas de presentar. Si tú te vas a mirar, Mariana y Sesma, pagamos netos los $100 pagando el impuesto del recaudo que hace la transferencia internacional. Sin embargo, se puede evidenciar que lo que abonan a la cuenta solamente son $80. O sea, tú puedes mirar los ingresos, o sea, las consignaciones de cuánto queda neto, por ejemplo, de la Universidad de Mariana. Sí, a ver. Mire, y el CESMA tiene diferente, la línea tiene diferente y es el mismo pago. Aquí, a ver, supongo que desde la Universidad de Nariño, lo que yo supongo, porque como les digo, yo les doy seguridad cuando llega aquí al Banco del Ecuador. Lo que sí me pasa aquí de la Universidad Mariana y la Universidad Sesma, nos llega ya $90. Y de esos 90 se descuenta el 8,93 y dólar con 34. Y nos queda el saldo de 80,73. Entonces, lo que yo supongo que desde el Banco de Colombia también se debe pagar la algo Universidad de Nariño que paga los mismos 100. Porque tiene 89,73. Yo ahí, como les digo, o sea, yo lo que les puedo demostrar es con el Banco del Ecuador. De ahí, si es que lo que yo aquí supongo en la Universidad de Nariño deben estar depositando $110, creería yo. No, porque la anterior vez Adriana nos manifestó que la transferencia fue neta de $100. Muy buenos días, buenos días. Sí, pero eso es lo que a nosotros ya nos reflejan en los Yo estados de sí, cuenta. desde la anterior sesión, incluso desde la asamblea, porque tú sabes que sí son poco los recursos, Sí, no se puede generar duda del manejo que se está dando. Entonces, sí le rogaría que mirara la norma, y esa fue una tarea que se le pidió al doctor Gerardo Mera en su momento, es de que corrobore realmente cuánto es lo que está cobrando el banco, que se está haciendo esa doble recepción. Igual que tú tengas la certeza, porque el hecho de que tú nos dices, no me podría decir, entonces como que crea la duda, y entre nuestras autoridades no es bueno. Sí. Entonces, en ese sentido, sí me pediría que podamos nosotros definir exactamente qué es, cuáles son los aportes, cómo van a quedar y qué es lo más conveniente. O sea, si la cuenta se va a recepcionar por 110, o sea, si toca decir que son $110 para que queden los 100, pero que nos alimenten para nosotros poderlo decir a las autoridades. La verdad, son poquitos, o sea, saben que son $30,000 pesos, son $35,000 en este momento, pero pues
con nuestras autoridades queda como que claro, y más si tú nos haces ese comparativo y te preguntamos por qué la de Nariño tiene ese valor y por qué Sesma no, entonces no hay. Sí, entonces esa es solamente recomendación, pues les pedimos disculpas un segundito, estamos terminando esta película. No sé si les parece como una alternativa que nosotros sacar las copias certificadas del banco, los estados de cuenta, y también con eso poder verificar, porque, o sea, como les digo, esos son los valores que ya nos llegan a sacar. Sin embargo, yo me voy a dar la tarea de consultar la normativa de Colombia. Por lo menos con Ecuador, para que veamos lo más pertinente antes de que la familia. Perfecto. ¿Vale? Sí. Sobre esa recomendación. Muchas gracias. Vamos a hacer un paréntesis. Tenemos a Paul. Buenos días. Nos sigue acompañando, pero bueno, les damos la cordial bienvenida a los compañeros de Nariño. Qué gusto tenerlos aquí. Con mucho agrado hemos recibido su carta y por supuesto que este es un observatorio de la zona de integración fronteriza de puertas abiertas. De eso se trata, de que podamos sumar esfuerzos, porque la problemática que se da en frontera es muy grande, ¿no? Sin embargo, no es tratada como tal. Sin embargo, vemos situaciones, vemos información y vemos soluciones a problemas de cada lado de la frontera. Y no se trata de eso. Este es el espacio transfronterizo. Este es el espacio donde queremos propiciar el desarrollo de integración, no como observatorio porque no es nuestra competencia, pero sí generando los indicadores socioeconómicos que permitan tomar decisiones a los gobiernos locales. Y vemos con mucho agrado pues que hoy ustedes han tenido ese interés de formar parte de esta organización y por supuesto que a nosotros de buena manera y con mucho gusto les damos la bienvenida, les decimos que bonito ser parte de esta institución. Llevamos desde el 2017, no somos un observatorio tan grande, pero sí tenemos ya alguna intervención y sí tenemos procesos y ofertas que nos permiten ser competitivos respecto a otros observatorios, ¿no? Lo mismo para Altrópico. Altrópico, en cambio, es una organización no gubernamental, una fundación que surge precisamente como muchas de las fundaciones, no tiene fines de lucro. Altrópico trabaja ya desde hace algún tiempo, sobre todo en la frontera Ecuador-Colombia del lado occidental, ¿no? Occidental del Carchi. Trabajaba en la cuenca Mira-Mataje, ahora ha ampliado su ámbito de acción, está en Esmeraldas, en Sucumbíos, en Imbabura, que tiene ahí su oficina central. Y con Altrópico hemos trabajado indistintamente con Universidad Politécnica, con Prefectura del Carchi, pero ahora se suma a este organismo transfronterizo como es el Observatorio de la Zona de Integración Ecuador-Colombia. Les damos la cordial bienvenida. Sí, les pido al comité, este es el comité de coordinación, ustedes llegan como justo porque en el siguiente mes vamos a tener la Asamblea General. Esa Asamblea General es una vez al año. Entonces vamos a tener esta asamblea y vamos precisamente a ver cómo está el observatorio. Pero si es que hoy tiene tiempo, pues podríamos revisar algunos de los temas que tenemos como OCIPE. Y le pido al comité dar un caluroso abrazo y un caluroso aplauso para nuestros nuevos integrantes. De acuerdo al orden del día, estaba previsto para hoy que nos iban a hacer una presentación de cada una de las organizaciones en el seno del comité coordinador. Tiene la palabra Nariño, por favor. Tal vez tiene la presentación para conectarles desde acá. Sí, aquí ya lo tenemos. Si no hay problema, sino para revisar el otro dispositivo. Permítame un segundito, le he desconectado la Luego no las ¿tú nos has de llegar esa presentación? Sí,
distancia. Sí, pero Eso es enviar puede investigar posible para estos que estamos en Colombia. No, lo que pasa es que uno puede generar pues, factura electrónica, como regularmente están alineadas a la normatividad de la vía, tienen que decir más o menos actividad, no sé, no, sí, pero ahí es donde hay discusión. ¿Por qué? No está establecido para los diferenciar cada uno. Explicamos. si se entiende, se vayan registrando. No pueden emitir facturas, porque el dinero para las deducciones es muy avanzado. Cada institución que la Buenos días. Perdón, buenos días. Allá tiene el control para que si gusta desde allá la quiera analizar, para pasar adelante. Como ustedes, aquí está el control. Una preguntita antes de iniciar. ¿Disponemos de algún tiempo específico? No tenemos libertad todo el día. Tampoco. Sí. Todo el día podemos estar acá. Bueno, nuevamente, señores miembros de la Junta Directiva y demás integrantes, demás personas presentes, muchísimas gracias por abrirnos este espacio que para nosotros es de verdad muy valioso, muy valioso. Nos sentimos muy halagados por ese recibimiento que nos han hecho y de verdad que en nombre de la Corporación 2GCIPEC, de los integrantes del equipo técnico, les ofrecemos un afectuoso saludo y nuestros respetos por todo el trabajo que ustedes vienen haciendo. La Corporación 2GCIPEC, antes de iniciar con la presentación, pues obviamente desde lo que ya les habíamos enviado a ustedes en documentos y ahora agradeciéndoles el espacio que nos abren para hacer nuestra presentación técnica, nuestro interés siempre ha sido aportar desde la inteligencia territorial. Nosotros tenemos eso como nuestro lema, nuestro eslogan de trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que en territorio ustedes han hecho muy buenos trabajos de investigación, pero como observatorio esos trabajos de investigación se han quedado allí. Entonces es el momento de que esta inteligencia territorial que nosotros tenemos desde nuestra corporación se vuelva el brazo de acción técnico de OCIPE, que sea el que dinamice. Ese es el aporte que nosotros queremos brindar. ¿No? Como inteligencia territorial obviamente tomamos los datos que ya están en territorio, las vivencias que la gente tiene en territorio para que eso no se quede allí, como en el repositorio, digamos, ¿no? De muchos datos estadísticos que son muy buenos, muy buenas investigaciones, pero queremos llegar más allá, que esas investigaciones se conviertan en una política pública o que también sirvan para desarrollar proyectos de inversión en nuestras regiones y que eso favorezca a los actores involucrados en estos procesos.
¿no? Ese es como el aporte que nosotros ofrecemos desde ya a nombre de la Corporación 2GESIFEC, y vamos a hacer una presentación, como ustedes nos la pidieron, muy técnica, muy puntual, de qué aportamos como corporación y un poquito darles a entender cuáles son nuestras líneas de acción, y un poco más adelante vamos a, digamos, explicar de qué manera, a nombre personal de cada uno de los integrantes del equipo técnico, aporta desde su conocimiento, experiencia y saber, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Nuestro equipo técnico. Nuestro equipo técnico está conformado por el doctor en geografía Carlos Armando Chávez Herón. Perdón la interrupción, Rónico. Más adelante, dentro de la presentación, los compañeros que hoy no pudieron hacer presencia, pues obviamente ofrecen sus respectivas excusas porque pues, compromisos asumidos con anterioridad no les permitieron estar acá. Más adelante, en una de las diapositivas, tenemos unos videitos muy cortos con el saludo y la presentación que ellos envían, ¿no? Entonces, uno de ellos es el doctor Carlos Armando Chávez Herón. Él es nuestro representante legal. Él es el representante legal principal. Mi nombre es Miriam del Carmen Ramírez Suárez. Yo soy economista, especialista en gerencia de proyectos y especialista en gerencia financiera. Soy la representante legal suplente de la corporación. También está el psicólogo especialista Freddy Danilo Molano, el abogado especialista José Orlando Gil Murillo, quien está presente, y el abogado Iván Humberto Pastaz Rosero. Un poquito antes de continuar con esta diapositiva, quería como explicarles un poquito nuestro logo, ¿no? Nuestro logo, tenemos allí la confluencia. Quisimos hacerlo de esa manera, ¿sí? ¿Por qué 2G? Porque somos dos regiones las que nos estamos apoyando, ¿no? Entonces, la idea es de que esas dos como alitas que miramos allí confluyen hacia el horizonte, ¿no? Integrando, obviamente, dando a entender que es un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, apuntando hacia el horizonte. Ahí hay unos puntitos que quisimos dar a entender, esos puntitos que son como las personas a quienes nosotros influimos, nuestra comunidad, a quienes llegamos como hermanos, ¿no? Apuntando hacia ese norte. Igual los colores, el azul pues nos da la seguridad, la garantía, la certeza de que nosotros estamos aquí para cumplir con lo que nos hemos propuesto. Y el amarillo obviamente nos identifica con la riqueza que tenemos en ambas regiones, con todo lo que tenemos para dar y potenciar. ¿No? Eso es como más o menos un poquito en nuestra identidad cultural y nuestro lema, que es inteligencia territorial, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿quiénes somos? Nosotros somos una organización que conecta el territorio, genera conocimiento y construye integración desde la frontera hacia el futuro, ¿no? Ese es como, en resumen, quiénes somos como corporación. Nuestra naturaleza jurídica, nosotros estamos conformados como una ESAL de derecho privado. Nosotros decimos que todavía somos chiquitos. Nacimos el 1 de febrero del 2025, ¿no? Entonces tenemos un poquito más de un año de lo que estamos funcionando y obviamente estamos registrados en la Cámara de Comercio de Ipiales, ¿no? Nuestro enfoque de territorio, ¿a dónde apuntamos? Obviamente a la zona de integración fronteriza y el área de influencia que es el andina, amazónica y pacífica, ¿no? ¿Por qué este enfoque? Porque queremos mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades en la zona. Nuestra misión técnica: transformar el tejido social y económico del territorio transfronterizo de Colombia y Ecuador a través de la gestión del conocimiento y la inteligencia territorial, impulsando el desarrollo integral, la competitividad y la integración espontánea. Nuestra visión corporativa: consolidar a la Corporación 2GESIFEC, centro de pensamiento, como el referente técnico, científico y estratégico, líder en inteligencia territorial y desarrollo transfronterizo entre Colombia y Ecuador. Seremos reconocidos por nuestra capacidad de generar conocimiento aplicado, articular actores clave y consolidar las áreas estratégicas de desarrollo como modelos globales de integración binacional, sostenibilidad y bienestar social. En cuanto a las líneas estratégicas de trabajo, aquí en las líneas estratégicas nosotros hemos ubicado
4 áreas importantes que son la asesoría, el fortalecimiento, la innovación y la cooperación global. Dentro de cada una de ellas tenemos en el área de consultoría y política ser un órgano consultor para la ley de frontera. Allí más adelante el doctor Orlando Gil explicará con más detalle qué es lo que se ha hecho en este punto, ¿no? Tenemos también la gestión institucional, la defensa jurídica de derechos colectivos y la asesoría en programas de integración, de esta línea de consultoría política. En la línea de gestión organizacional trabajamos la planeación estratégica integral, optimización operativa y administrativa, el diseño de políticas de mercadeo técnico, la gestión de innovación y financiera. En el ecosistema I+D+I tenemos la asesoría de PCTI y zonas francas para industrialización de bienes y servicios, y la organización de congresos científicos y de diversos eventos. En la línea de gerencia de cooperación está la estructuración de alianzas público-privadas, la gestión de fondos internacionales, auditoría y control y convenios estratégicos binacionales. Aquí está lo que nosotros vamos a aportar, ¿no? Las capacidades del equipo transdisciplinar. Entonces, para dinamizar una instancia en la cual queremos formar parte, como es el observatorio de la CIFEC, se requiere experiencia probada en la realidad fronteriza, por lo cual ponemos a disposición de la línea de investigación de OCIFEC un equipo consultor senior que suma décadas de trayectoria en los siguientes ámbitos. Tenemos lo que es seguridad jurídica y aduanas. Aquí hay una experiencia de más de 30 años defendiendo el ecosistema legal de la comunidad andina. En economía y finanzas tenemos más de 20 años liderando modelos de economía popular y optimización de recursos en territorio. Y en cuanto a geografía humana y ordenamiento, aquí tenemos un enfoque doctoral y de asesoría en soberanía y zonas costeras. Trabajo en DIMAR, clave para la planificación binacional. Aquí les hago un pequeño paréntesis. En estas áreas que nosotros trabajamos aquí, es la experiencia que tenemos cada uno desde nuestros quehacer, de nuestras actividades como miembros independientes, digamos. Juntamos esas fuerzas y por eso organizamos la corporación, donde todos aportamos, y más, este es como el resumen de los 3 bloques que nosotros trabajamos y donde podemos aportar muchísimo, ¿no? Aquí nosotros, no es un equipo que va a aprender el territorio, es un equipo que ya lo gestiona. Entonces miren que la experiencia nos permite a nosotros ubicarnos en estos 3 bloques bien importantes, donde sabemos que haremos un aporte muy significativo dentro del observatorio. Bien, aquí le cedo la palabra al doctor Orlando Gil para que nos amplíe un poquito lo que es el área de seguridad jurídica y aduanas, dónde podemos aportar para que ustedes tengan mayor claridad qué es lo que podemos hacer y dónde estamos preparados para hacer estos varios aportes en el observatorio. Buenos días, muchas gracias a María por permitirnos acompañarnos y estar presentes acá. Yo voy a hacer aquí, de acuerdo con lo que entendimos del requerimiento, mostrar un poco los temas en los cuales a título personal hemos hecho una gestión académica y profesional laboral vinculada con el territorio de la zona de integración fronteriza, y por otro lado unos comentarios adicionales con los que quiero comenzar. Pues nosotros siempre hemos dicho que la ventaja que tenemos como corporación es que la poca vida jurídica que tenemos formalizada en términos de llevar algo más de un año está claramente para nosotros equilibrada con varias décadas dedicados de lleno en el territorio a trabajar. Hemos ocupado bastantes espacios en Ipiales, en Pasto, incluso en otros escenarios, en el Putumayo, aquí mismo en el Carchi, en Tulcán, hemos hecho presencia en algunos momentos. Entonces, en ese sentido, pues nosotros siempre hemos tenido una claridad y un enfoque.
Yo quisiera arrancar comentando dentro de lo que es el tema de la seguridad jurídica y el mismo enfoque de la línea de la normatividad, es que una de las cosas por las que luchamos nosotros como meta, como dentro de los varios objetivos concretos que tenemos como corporación, es que queremos lograr, desde un enfoque más jurídico, queremos lograr que se nos reconozca ese derecho a un trato jurídico diferenciado y favorable frente al resto de los territorios. Años atrás hubo esa pelea maluca entre el presidente Correa y el presidente Uribe, que rompió relaciones y terminamos nosotros acá, nos empiezan a exigir pasado judicial y nos empiezan a exigir un poco de cosas, en la gran contradicción de que mientras se deteriora el paso a través de la frontera reconocida, entonces todos van como hormiguitas por las trochas y las vías, entonces de todas maneras afecta mucho. Y lo que nos ocurrió recientemente, desafortunadamente este año, desde el 1 de febrero hasta hace escasamente el 31 el 1 de junio de parte del Ecuador y a los 10 días más o menos de parte de Colombia, nuevamente el deterioro en territorio. Nosotros necesitamos que independientemente de los conflictos políticos, si se quiere hasta económicos que puedan haber entre los gobiernos nacionales, nosotros tengamos, puede sonar inadecuado pero usa la palabra, que tengamos una burbuja de protección, ¿sí? Que nos blinde de todo eso y que se nos permita a nosotros reconocer que no tienen por qué someternos a esos avatares de los conflictos políticos entre ellos. Entonces, en ese sentido, para poner unos ejemplos de referencia de manera inmediata, el enfoque de proteger los derechos del territorio desde la CIFEC, desde lo que hemos llamado una inteligencia territorial aplicada desde lo jurídico, pasa porque nosotros tenemos que resolver ese trato diferencial especial que nos merecemos, donde tenemos que lograr encontrar ya en el futuro el equivalente a unas normas claras y si se quiere hasta un equivalente a jurisprudencia, hablando como abogado, ¿sí? Yo creo que eso lo tenemos claro, lo que no dice la ley lo complementan las jurisprudencias de las altas cortes, ¿sí? Entonces eso no existe en territorio CIFEC todavía, no lo hay y nunca lo ha habido, ¿sí? No lo hay porque no han habido ejercicios de la ciudadanía para pedirlos y no lo hay porque lógicamente los gobiernos no lo han entendido o no han tenido voluntad, sobre todo digamos que no lo han entendido, pero no hay un desarrollo. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo, y eso es parte del rol que yo más desempeño en la corporación y un poco la dinámica que queremos aportar de parte nuestra en este campo, tenemos que armonizar las leyes nacionales con las leyes de la CIFEC, sobre todo trabajar mucho esa decisión 459 y 501, que son muy importantes para trabajar, ¿sí? Y juntar esas normas con las normas de derecho propio de las comunidades minoritarias étnicas que en términos de impacto no son tan minoritarias. Si nosotros no articulamos, sobre todo en departamentos como Nariño, Cauca, Putumayo y más estando en nuestro territorio, no tengo una claridad absoluta cómo les impacta en Tulcán, pero sí tenemos una claridad absoluta cómo nos impacta en Ipiales, en la provincia de Obando, en la subregión de Obando. Si nosotros no articulamos esos tres actores, los intereses desde Bogotá, con los intereses nuestros desde la CIFEC, con los intereses de las minorías, y no logramos que se empiece a generar una armonización alrededor de los temas, nosotros nunca no vamos a poder ser efectivos en una seguridad en el ejercicio de nuestros derechos en el territorio. Entonces es un ejercicio muy bonito que nosotros creemos que hay que trabajar, y en ese sentido quiero comentar como dos temas de los cuales nos sentimos muy contentos, alguna pauta que nos daba la profesora Nubia acerca de destacar gestiones que a nosotros nos parece que han sido valiosas y pueden ser referentes de trabajo. En octubre de 2019, estando nosotros en pleno víspera del encierro del COVID en Colombia, nosotros radicamos una acción popular en Pasto. Esa acción popular reclamaba que se decretara una medida cautelar para que no se activara el peaje de este lado que tenemos en la vía Pasto y Piales, que lo llamamos el peaje del Contadero por el municipio. Pero ese peaje es doble, ¿no? Está la carretera vieja donde lo tenemos el anterior y está el peaje grandote que no lo han estrenado, que está saliendo por la doble calzada.
y pedíamos que no se activara por dos razones. La primera, porque pedíamos una medida provisional, ¿sí? Hasta que no se lograra una concertación. Porque por un lado nos iban a poner a pagar peajes entre Ipiales y Tijuana, ¿sí? De entrada. Pasto para llegar a Tango, para llegar a Yaconquer no paga peaje. Entonces, el único peaje lo pagan para llegar a Ipiales, pero nosotros automáticamente ese peaje nos castiga solo por ir a Tijuana. Incluso a los amigos de acá, si van a ir para llegar a Tijuana, hay un peaje. Y en ese tema hubo una discusión muy grande en medio de que la carretera no se terminaba porque los indígenas no dejaron, de que los indígenas eran responsables del atraso del desarrollo económico de Nariño era culpa de los indígenas, ¿sí? Y al mismo tiempo que esa carretera era para nosotros y que por lo tanto pues teníamos que pagarla, ¿sí? Entonces nuestra acción popular, que creo que también existe el amparo constitucional de derechos colectivos, ¿no? En últimas es eso, nosotros llamamos acción popular. Nosotros le reclamábamos a un juez administrativo de Pasto que nos concediera la medida provisional y integramos lo siguiente. Nuestro análisis fue, primero, esa carretera es una carretera del sistema andino de carreteras. Nos desmarcamos de una carretera nacional y nos paramos en la comunidad andina, porque así está reconocida. En la de ahora no recuerdo en qué decisión está, y están detalladas cuáles son. Entonces, primero, esa es una carretera del sistema andino de carreteras. Segundo, hay que integrar la ley nacional, que era el Código Civil y la misma contrato de obra pública, con el derecho a la consulta previa y con los derechos de territorio nuestros. Entonces, nosotros demostrábamos que el contrato con el que se hizo esa carretera dice que esa carretera se hizo para la integración de Colombia con Perú y Ecuador y con Sudamérica. En un acto de pronto de olvido, error, soberbia, yo qué sé, nunca quisieron reconocer en el contrato que esa carretera también se hacía para el desarrollo y la integración de Nariño. Entonces, bajo esa lógica, que así fue como se vendió, nosotros expusimos que no era posible y reclamamos que no se nos podía cobrar a nosotros un peaje para subsidiar una carretera que en realidad no la hicieron por nosotros. Eso y todo eso se desarrolló dentro del marco de la jurisdicción del sistema andino de carreteras y de la integración de todos los territorios de la CAN versus los territorios fronterizos. Eso fue un ejercicio aplicado de normatividad de la comunitaria andina. La acción popular no terminó, no la presionamos, pero sabemos y tenemos unas versiones muy interesantes en territorio de que esa acción popular que fue de mano en mano y que finalmente se demoraron, la metimos en octubre y en noviembre del año siguiente, 10 meses después, nos dieron unas razones que para no admitirnosla, pero en ese camino el peaje nunca ha funcionado. No decimos que es exclusivamente por nosotros, pero sabemos que es un ejercicio muy interesante. Nosotros le pedimos la vinculación a la Secretaría General de la CAN para que se vinculara a esa acción popular en el marco de lo que era la defensa de la carretera y del sistema andino. Tenemos una respuesta, inicialmente fue que ellos no podían participar, pero quedó una constancia. Incluso involucramos a la Academia Nariñense de Historia para que también se vinculara dentro de la experticia académica que ellos tenían. Tenemos un tema que yo les decía, cuando tengamos que armonizar desde la seguridad jurídica para la solución de conflictos en el desarrollo de propuestas para el desarrollo económico y social de nuestros territorios en un ambiente de integración, tenemos que también tratar con el tema indígena y con el tema raizal. En Ipiales ahorita tenemos una entidad que llama la Agencia Nacional de Tierras. En diciembre del 2024 la Agencia Nacional de Tierras sacó una resolución, el número es bastante largo, 2024, bueno, no lo voy a mencionar, termina en 30066, es del 17 de diciembre del 2024, y la Agencia Nacional de Tierras reconoció que mediante una escritura pública de 1906 de una notaría de Ipiales, la Agencia Nacional de Tierras, o sea, el gobierno de Colombia les reconoce 7.000, algo así como 7.500 hectáreas solo al resguardo indígena de Ipiales, pero no delimita el territorio. Y se le pidió que señalara también el respeto por la propiedad privada y dijeron que no era necesario, que eso se sobreentendía. ¿Por qué hago mención a esto? Primero porque el resguardo está diciendo que no son 7.500 hectáreas, sino 9.000 las que ya tienen.
Pero la grave consecuencia de esto, porque esto hay es que saber cómo lo vamos a abordar a partir de investigaciones que ojalá Dios mediante las podamos hacer desde la OCIFE y luego busquemos soluciones en territorio, es que todo lo que vayamos a hacer exige en principio de manera sana una consulta previa. Ahora el problema es lo difuso que se ha vuelto a entrar en la discusión de consultas previas con las comunidades indígenas. En Pasto hay un problema serio en Jamondino, ¿sí? Donde tenemos que la alcaldía tiene más o menos un predio de 20 hectáreas, se ha querido adelantar unos proyectos y tiene que entrar en una consulta previa con la comunidad y no han podido. Entonces ponemos eso sobre el tapete porque a nosotros una de las cosas que sé que nos podemos apreciar todos acá es que tratamos de mirar las cosas en contexto. No podemos resolver un problema si no lo articulamos con los demás. Y eso exige un reclamo muy duro, muy fuerte y pertinente del tema jurídico. Yo podría ahorita mencionar esas dos. Tuvimos una experiencia muy bonita para terminar en un trabajo que hicimos con la Cámara de Comercio. Justamente Jennifer, que nos supervisó desde el Centro de Estudios Económicos, se contactó para que se le hiciera un estudio del tema del contrabando de gas ecuatoriano en Nariño, ¿sí? Y fácilmente podemos decir que el municipio deja de recibir en un año fácilmente unos 130 millones de pesos en industria y comercio por un contrabando de gas. Fácilmente podemos decir, ahorita no tengo la cifra, pero podemos decir que hay unas estructuras mafiosas que se están apropiando de todo el subsidio del gobierno ecuatoriano, de la nación ecuatoriana, de todo ese subsidio, de todos esos cilindros que terminan allá. Algunos terminan en hogares, pero muchos terminan en economías ilegales. Y además porque ellos escalan el valor y lógicamente no lo entregan vendiéndolo a los mismos $3 que se compra acá. O sea, ahí hay, además de que se apropian de un lucro ilegal, de una renta ilegal, lo más tenaz es que se están robando literalmente el subsidio de esos recursos de la plata del Ecuador y se le están echando al bolsillo ellos y nadie más que ellos. Y eso visto desde el tema del presupuesto de los gobiernos, desde el tema de competencia desleal a las empresas de gas colombianas, que para nosotros es muy duro porque mientras aquí todavía el cilindro bien que mal está en $3 puesto en la casa, de nosotros sin subsidio estamos pagando en promedio 90.000 pesos, 80.000. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cómo si yo me apropio de un cilindro en 1,60, porque es que no es en la bodega, es como lo voy recogiendo en esa estructura mafiosa, y yo sé que tengo un precio de compra en Nariño de 90.000, tengo todo un espacio muy atractivo para trabajar. Eso lo pusimos en blanco y negro en la investigación que hicimos y se plantearon unas soluciones que en su momento podremos conversar y que tienen que ver con decisiones que debe tomar el gobierno del Ecuador. Anticipando, y no faltaba que la solución no es acabar con los subsidios, además que eso no nos corresponde decirlo a nosotros. Pero sí hay unas acciones muy importantes que si el gobierno ecuatoriano hiciera, sería haber unos resultados muy concretos allí para evitar ese desangre y desde la comunidad, sin ser gobierno y sin ser empresa comercializadora de gas, desde la comunidad tenemos una amenaza muy grave a la vida de las personas y los bienes porque muchos de los cilindros son reenvasados y ya han ocurrido explosiones de cilindros emipiales. Lo que pasa es que eso no ha trascendido, pero una explosión de un cilindro es una cosa en términos de química supremamente terrible, supremamente grave, con muertos y con daños en bienes. Entonces, si las empresas comercializadoras no toman una decisión, nosotros podemos tomar una decisión y generar unas soluciones en función de la propuesta. Destacaríamos de eso que nosotros establecimos una ruta de trabajo también con las autoridades aduaneras en intercambio de información y todo eso es normatividad de la comunidad andina dentro de las decisiones de intercambio. Podría agregar en ese punto, entonces, que a título personal, pues parte del trabajo que yo vine desarrollando, algunas veces solo, otras veces con otros compañeros, otras con los mismos compañeros con los que integramos la corporación de OGCIFE. Primero, pues me alegra destacar que yo fui miembro de la Cámara de Comercio como directivo. Esto lo tuve en el 2015-2018 delegado del Gobierno Nacional
No sé, aquí no lo tengo claro, pero en Colombia los directivos de las cámaras de comercio, la mayoría son elegidos por los comerciantes, pero algunos en un momento dado somos designados por la presidencia, ¿sí? Y que dentro de eso, en un enfoque que no se había hablado en la Cámara de Comercio antes, hice una gestión de llevar a la Junta Directiva en esa época a que conocieran un PCTI, un Parque Científico Tecnológico de Innovación, muy bonito que hay en Palmira que se llama Biopacífico, ¿sí? Donde entre otros está presente la Universidad Nacional de Colombia, luego se vinculó la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, ella llegó después, está la gobernación, la gobernación del Valle, si no estoy mal, está la Cámara de Comercio de Palmira, está el CIAT, que de pronto algunos de ustedes lo hayan oído nombrar. Esa es una entidad que existe en Colombia por allá de la década del 60 del siglo pasado, Centro de Investigación en Agricultura Tropical, que creo que hay unos dos en América, son muy poderosos. Y bueno, ese es un tema que tiene que ver con un parque donde creo que lo manejan, pero lo puedo mencionar brevemente, los PCTI, con un enfoque de que cada uno de nosotros, este sería un PCTI, cada uno tiene un salón que equivaldría a su sitio de su empresa, desarrolla su objeto social, pero hay un centro desde donde se investiga de manera aplicada para el objeto social de esos empresarios. Entonces es la famosa integración empresa-estado-academia. Entonces, y hay una cosa muy bonita, cuando un PCTI ya es reconocido legalmente por el Ministerio de Comercio en Colombia y por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Ciencia y Tecnología, incluso puede tener el reconocimiento como una zona franca, que son cosas que tenemos allá de fortalezas. Entonces, la Cámara de Comercio por primera vez Ipiales fue y conoció un PCTI que existe, que funciona, ¿sí? Conocimos otro en la Universidad de San Buenaventura, desafortunadamente ellos lo perdieron. Y lo otro que hice en su momento fue acudir a una reunión de la Red Binacional de Cámaras de Comercio de la CIFE que se hizo en Puerto Asís, en ese entonces, además eran funcionarios públicos, y traerles la razón a Ipiales, que es una razón para Tulcán, que la hemos venido diciendo, y es que el puente de San Miguel, el puente internacional de San Miguel, es una oportunidad para la CIFE, pero si no nos movemos, es una amenaza para Ipiales, ¿sí? Y para Tulcán en el tema de gestión aduanera, ¿sí? Recordarles que hay 8 horas menos de carretera para un camión entre Quito y Bogotá cuando se van por San Miguel que cuando se van por acá. 8 horas menos de carretera, de tiempo, de combustibles, menos riesgo de derrumbes, menos riesgo de cierres por conflicto. Entonces, pero es necesario que el puente de San Miguel se abra para el beneficio de la CIFE y para el beneficio de los territorios, porque no podemos pensar solo en su región andina, sino que tenemos que fortalecer su región amazónica, su región pacífica, y es necesario que se abra el de Matar. Entonces, ese fue el aporte, digamos, que yo pude hacer. Me gustó mucho también haber participado en el 2021-2022 en un encuentro de integración fronteriza que se hizo entre Colombia y Ecuador. Ese fue muy bueno, hubo participación también de la academia. Se hizo, pero lo lideraron las cámaras de comercio de Pasto y de Ibarra, junto con las alcaldías o los gobiernos de Ibarra, autónomo de Ibarra y de la alcaldía de Pasto. Estuvimos presentes en las universidades. Yo tuve la alegría de ser el coordinador de la mesa de acuerdos binacionales, donde se hablaba de puros temas jurídicos y de hacer la reflexión de todo lo que se socializaba en la relatoría jurídica. Pues ese fue un aporte que yo pude hacerles. Dentro de eso recomendaba la necesidad, que es parte de lo que tendríamos que seguir trabajando acá, de hacer que de manera masiva se conozcan la normatividad y los derechos y los deberes de la CIFE. Sobre todo yo hablaba nuevamente de la decisión 501, la 459, pero también hablaba un poco de la del Estatuto Migratorio Andino, que es la 828, 878, y una que sirve para el emprendimiento, que es la 292, que son las empresas multinacionales andinas. Entonces, yo les decía, una hoja de ruta para estudiar los derechos jurídicos a los que tenemos que conocer para poder reclamar y perfilar con normatividad y con jurisprudencia es a partir de estas 4 decisiones. Y algo más que planteé en su momento es que en esa época estaba a punto de terminar el Plan Binacional de Integración Fronteriza de Colombia, que murió en el 2022, la gestión de los presidentes Correa y Santos, y que murió y está muerto. Esto tenemos, desapareció desde el 22, ya llevamos 4 años sin un PBFE, y entonces volví a plantear la necesidad de que reactivemos,
Ya no podemos hablar de renovar. Necesitamos un nuevo PERIFEC, pero necesitamos un PERIFEC que incluya un capítulo CIFEC, porque nunca lo tuvo. ¿Sí? Nunca lo tuvo. Y eso posiciona, institucional y normativamente posiciona mucho más nuestro territorio. Son como estrategias que hemos planteado. En la alcaldía de Ipiales, en su momento, 2013-2015, me alegra decir que fui el primer asesor de fronteras. Establecimos unas funciones para la alcaldía en función, en el marco de lo que es una alcaldía de Ipiales, que ya tenía una mancomunidad creada hace años con Tulcán, pero que nunca la desarrolla. Hasta hoy no hemos tenido alcaldes en Ipiales que entiendan que es el alcalde de un municipio que además es una unidad especial de desarrollo fronterizo, porque así lo dice la ley en Colombia, lo mismo que pasa. Son unidades especiales de desarrollo fronterizo, nunca se entendió. Y allí hicimos unos ejercicios también básicos, donde yo puedo decir que vinculé, y lo voy a decir así, suene inadecuado, pero pues eso fue como parte de la iniciativa que yo representé al alcalde, que se vinculara a la alcaldía en la Comisión Regional de Competencia de Nariño, porque nunca jamás había ido, no había asistido, eso no existía para nosotros, ¿sí? Y asimismo participábamos hicimos un ejercicio de querer reactivar esa mancomunidad Tulcán-Ipiales, que les recuerdo que nació cuando se planteó el proyecto binacional de residuos sólidos, ¿sí? Y pues qué más que la Unión Europea le echó la bendición a esa mancomunidad, pero murió totalmente, y no solo murió con el proyecto, sino que queda la sensación de que fue creada por el proyecto, muerto el proyecto, muerta la mancomunidad. Tuvimos reuniones muy interesantes entre las dos alcaldías en esa época. Las hacíamos en Ipiales, las hacíamos aquí en la alcaldía de Tulcán, con participación de gremios, incluso nos acompañaron personas de la GTZ. Bueno, puedo decir que desde 1992 que me vinculé con la aduana no he parado de trabajar en derecho aduanero, ¿sí? Estuve hasta el 95 allí, y a partir de allí he asesorado y litigado con todos los actores de comercio exterior, importadores, exportadores, depósitos aduaneros, empresas de transporte, usuarios de zonas francas. He sido importador, he defendido, he litigado. Entonces fui usuario de zona franca, usuario industrial de zona franca. La zona franca es el cafetero en el departamento del Quindío, cerca de Armenia, en la Tebaida, a 2 horas de Cali. Estuve trabajando allí. Bueno, he litigado no solo en Ipiales, he litigado en las aduanas de Cali, Buenaventura, Bogotá, ¿sí? Donde también ejercí con la agencia de intermediación aduanera, firmando declaraciones de importación y sometiéndonos a los procedimientos de la DIAN. Lo último que hicimos ya desde la CIFEC el 30 de enero de este año es que justo cuando el presidente Noboa sacó a través de la SENAE la primera resolución, el presidente Petro alistaba la primera respuesta. Y la primera respuesta la amenazó y la cumplió el 20 de febrero. Entonces ellos abrieron una metodología de hablen ahora o callen para siempre, qué objeciones hay contra este decreto, y pues no sé si decir que con alegría o con tristeza, las únicas objeciones presentadas en el territorio CIFEC las presenté yo, de por qué no debían sacar esos decretos por ser violatorios de la calidad de la CIFEC. Yo podría agregar finalmente que siempre he tenido clara la participación en proyectos que necesitamos y que nosotros siempre hemos soñado que los vamos a tener acá. He asistido a Congreso Internacional de Parques Científicos Tecnológicos de Innovación. Ahí hay 2 líneas que hay que trabajar. Una son los agropecuarios, que están reconocidos en el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria en la ley colombiana. Y tenemos los de innovación social. Creo que esa figura aquí en el Ecuador no está tan desarrollada, pero allá sí la tenemos, y la universidad, la Corporación Minuto de Dios, es dueña del único parque de innovación social en Colombia. ¿Sí? Muy interesante. Ese es un perfil que se ajusta mucho a lo que es la institucionalidad que está presente en esta reunión hoy. Las jornadas internacionales de derecho aduanero, latinoamericanas de zonas francas, y en ese sentido pues tenemos una visión, un enfoque que aportar. Espero no haber sido cansón ni aburrido con todo lo que les expuse, pero para mí era muy importante como mencionar estos temas y agradecerles la presencia que me hayan escuchado. O al final, si hay alguna pregunta, con mucho gusto, claro que la ampliaremos. Entonces le pido el favor a Miguel que continuemos, ¿no? Bueno, entonces con ese lujo de detalles que nos expuso el doctor Orlando, yo creo que queda claro el aporte que se puede hacer en el área jurídica. Bueno, entonces sí,
duda, pregunta, pues ya la resolveremos al terminar la exposición. En el área de economía y finanzas, ese es mi fuerte. Por mi profesión como economista y como especialista en gerencia de proyectos y en gerencia financiera, pues aquí he tratado como de colocar un resumen de todo lo que he hecho, porque pues no era tratar de desplayar la hoja de vida, ¿no? Sino que lo puntual y lo que tiene que ver con nuestro aporte acá al observatorio. Entonces, miren, me he desempeñado en el campo de la docencia con el SENA, en IPIALES. En IPIALES he trabajado mucho dentro del área de emprendimiento, lo que es la formulación, la gestión de proyectos, la conformación de unidades productivas, en todo lo que es la subregión de banda. Sí, en todas las, esto me ha dado la posibilidad de trabajar un poquito cortado en el tiempo, pero del 2012 al 2018 y del 2023 al 2025. En esto, pues el resultado de este trabajo con el SENA fue la conformación de 150 unidades productivas en diferentes áreas: agrícola, pecuario, piscícola, artesanías, gastronomía. Bueno, he aprendido, esto me ha enriquecido profesionalmente porque he aprendido de todo un poco, ¿sí? Y lo mismo el conocimiento de las regiones, saber dónde están esas necesidades concretas y cómo desde nuestro quehacer podemos apoyar a esos diferentes actores. Entonces eso ha sido un trabajo muy enriquecedor, y toda esa experiencia pues obviamente está a disposición para trabajarla, ¿no? También tuve la oportunidad de ser directora del IDES, que es el Instituto de Desarrollo Económico del Sur, en IPIALES, en 2018 y 2019. Orlando les comentaba que dentro de las funciones, aquí un poquito vamos a hablar de lo que desarrollé, teníamos a cargo la agenda de fronteras en el IDES, ¿no? Y en este sentido también se logró firmar un convenio interinstitucional entre Flaxo y Ecuador y la alcaldía de IPIALES, en lo que tiene que ver para descentralizar lo que era la educación, ¿no? Procesos de formación. Se logró llegar hasta una parte, la estructuración de un plan de estudios que sea adecuado para frontera, ¿no? Entonces se llegó hasta esa parte. La verdad, luego ya terminé mi periodo en el instituto y pues las cosas cambian, ¿no? Entonces a alguien le pareció que eso no era importante, entonces eso se quedó lastimosamente. Otra de las cosas que se hizo, y les estaba hablando también, dentro del trabajo de él como asesor de fronteras, hizo lo que era el acercamiento con la Comisión Regional de Competitividad. En el IDES lo que hicimos fue hacer digamos, como una subsede de la Comisión Regional de Competitividad. Eso se desarrolló, se hicieron algunos encuentros, pero pues lastimosamente, como somos pasajeros en esos cargos y el que sigue ya no le parece que las cosas funcionan, entonces las cosas se van como quedando. Pero miren que son actividades que se pueden retomar, se pueden hacer y obviamente se pueden potenciar, ¿no? Entonces, y lo otro que se hizo allí también fue el fortalecimiento de las unidades productivas, de emprendimientos directamente en IPIALES. Allí se apoyó muchísimo a las diferentes artesanas, a las emprendedoras, entregándoles equipos, insumos para fortalecimiento de sus actividades productivas, ¿no? Otra actividad que se hizo fue en el área de innovación. Desarrollamos una actividad muy bonita que fue la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Fue una semana muy productiva donde invitamos a personas idóneas en diferentes temas. Tuvimos la presencia del doctor Alberto Quijano Botniza, trabajando con los estudiantes, con niños, con mamitas que pues inclusive su nivel educativo no era demasiado alto, pero él explicándoles todo lo que él conoce, pues la lumbrera que se dice en ese campo, y fue una actividad sinceramente muy enriquecedora, muy bonita, y eso se hizo durante este tiempo, durante este periodo del 2018 a 2019 en mi dirección en el IDES. Fui también extensionista socioempresarial en un proyecto que fue con la FAO y el consorcio Focaleche. En este proyecto tuvimos el fortalecimiento de la cadena láctea en IPIALES. Estuve a cargo de 325 productores ganaderos, ¿sí? En esto, ¿qué se hizo? Aquí se logró
fortalecer lo que eran las actividades productivas, y con eso también en Cámara de Comercio se fortaleció el clúster lácteo, ¿no? Entonces eso también fue una de las actividades que se desarrolló. También fui directora de la Corporación Universitaria Remington en la sede Ipiales, de 2007 al 2009. Aquí fue una experiencia bien interesante porque tuve a mi cargo la apertura y puesta en marcha de la Universidad de Ipiales. Sí, fue un reto que lo asumí con miedo, la verdad con temor, porque pues llegar a un sitio en primer lugar que a uno no lo conoce y asumir el reto de aperturar una universidad era un monstruo en ese momento, lo miraba así, pero asumí ese reto y lo logré. Sí, lo logré y se aperturó la universidad en ese entonces con 3 programas de pregrado y 2 especializaciones, ¿no? Se me aperturó en jornadas en semana y fines de semana. Y pues organizando todo eso también se abrió la sede en Túqueres. Pues todo eso fue un logro bastante importante, ¿no? Asumí ese reto, como les digo, lo logré. También fui docente universitaria en la UNAM en Pasto, en las áreas de contabilidad y costos y presupuestos. También una experiencia en docencia muy enriquecedora, muy bonita, y pues obviamente que todos sus conocimientos están totalmente a disposición del trabajo. Y mi fuerte, ¿cuál es? La estructuración de proyectos productivos y sociales en el marco de la economía popular, aplicando metodologías participativas orientadas a su elaboración, ejecución y seguimiento. Aquí he tenido una experiencia muy bonita, no la tenemos registrada acá, pero yo trabajé en la costa pacífica, ¿no? Lo que la costa pacífica, Mosquera, La Tola, Charco, Sapinga, Salahonda, Tumaco, todas esas zonas que en algún momento conversábamos con la profe Nubia, que tienen una situación de vida muy especial, y es muy agradable trabajar con estas personas y muy enriquecedor aportar en el desarrollo de su vida cotidiana, ¿no? Entonces allá también se trabajó lo que fue la conformación de unidades productivas, se desarrollaron procesos asociativos y todo en el marco de lo que es economía popular, ¿no? Entonces esto es como en resumen lo que desde mi profesión, desde mi quehacer, puedo aportar acá al observatorio. Voy a agregar una breve referencia al doctor Iván Humberto Pascal Rosero, que no nos pudo acompañar, pero básicamente dentro de la línea de trabajo que nosotros hemos definido como una manera de exponer relacionado con economía y finanzas, el doctor Iván Humberto Pastás, como abogado, él tiene una línea de trabajo muy metida con el derecho comercial, el derecho financiero y el derecho cambiario. Su perfil es que toda la vida ha sido empresario de lleno, ha sido comerciante y en esa medida tiene una capacidad que ha trabajado mucho de cómo plantear proyectos que en principio y en la medida de lo posible sean también asociativos y en esos marcos de gana-gana de negociación, y apuntando a esos encadenamientos productivos donde todo el mundo gane y donde mi proyecto no implique que yo tengo que salir adelante en tanto garantice la muerte económica del suyo o que cada peso que yo reciba usted no lo vaya a recibir. Entonces son unos enfoques. En esa medida él ha sido asesor jurídico ante la DIAN y ante el Banco de la República, por ejemplo, de los cambistas, de los profesionales del cambio de las divisas en Ipiales. Conoce a algunos aquí, porque puedo decirles pues, que lo sé con conocimiento de causa, que él también tiene legalizada una ciudadanía aquí en términos de negocios. Cuando la aduana, la SENAE dio los cupos para traer productos en el boom del dólar, que entraba tanto producto comprado de canasta familiar de Ipiales, a él incluso a él la SENAE le había asignado a su grupo, le había asignado un cupo. Puedo también mencionar en esa medida que tiene una capacidad muy fuerte para sentarse a conciliar posiciones en un momento dado que aparentemente son indisolubles y antagónicas. En eso eres un muy buen mediador en temas de negocio y
podría agregar que lo otro que es importante que nosotros podríamos en un momento dado aportar acá, de ser viable, es la capacidad que él tiene de darle viabilidad a las propuestas jurídicas con vida legal binacional transfronteriza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para movilizar recursos? ¿Cómo hacemos para movilizar negocios? ¿Lo hago con otro o incluso lo hago conmigo mismo? ¿Sí? Y eso pues está dentro de la figura de las mismas filiales o sucursales, pero eso en términos prácticos eso tiene soluciones, ¿sí? Entonces esos son como los enfoques que podría ahorita decir del doctor Iván Humberto para dejar tentativamente allí. ¿Se acabó? Listo. Aquí en esta partecita de lo que tiene que ver con la geografía humana y el ordenamiento están los dos profesionales, ¿no?, del equipo técnico, el doctor Carlos Chávez y el doctor Freddy Molano. Entonces, ellos enviaron unos videitos, no sé si los podemos colaborar ya, por favor, para ¿Sabe ampliarlos. cómo los amplía para poderlos activar, ¿no? Por si acaso dije en algún momento va a salir serie. Bluetooth mode. Connected. Si lo agranda, de pronto se le facilita, se agranda la imagen. Sí, solo lo estoy conectando a este equipo Ah. que se puede escuchar y no sale desde la computadora. Bluetooth mode. Connected.
Buenos días, compañeros del Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza Ecuador y Colombia, OCIFEC, especialmente a la doctora Rosemary Villajo Pérez y a las demás entidades que integran este observatorio. Deseo expresar mi más sentido agradecimiento a los miembros de OCIFEC por esta distinguida invitación a formar parte de este observatorio. Es para mí un honor integrar este selecto grupo de académicos, investigadores y profesionales comprometidos con el entendimiento, el fortalecimiento de las dinámicas de integración entre Colombia y Ecuador. Considero que las zonas fronterizas son espacios estratégicos para la construcción del desarrollo, cooperación e innovación. En este sentido, la labor de OCIFEC representa un valioso aporte al análisis de los desafíos y oportunidades de la región, promoviendo la generación de conocimiento que contribuya a la formulación de políticas, proyectos y estrategias de impacto binacional. Mi nombre es Freddy Molano, egresado de la Universidad Nacional, psicólogo social comunitario, con especialización en educación, cultura y política. En el ámbito laboral me he desempeñado como presidente de la PEXE, que es un parque experimental de empresas que involucraba trabajos en Colombia y en el Ecuador con la ayuda internacional del derecho internacional humanitario. Fue un experimento, una experiencia mejor muy buena que llevamos a cabo en Ipiales, Tulcal respectivamente. También tuve el honor de pertenecer a la Cámara de Comercio desde el año 2012 hasta el 2022. En ella fui presidente 4 veces, en 4 ocasiones me reeligieron y pude desarrollar varios programas importantes para la región, entre ellos en una integración que hicimos con la ciudad de Brooklyn y las ciudades fronterizas, en este caso Brooklyn y Ipiales, para dinamizar el comercio entre fronteras marítimas y fronteras terrestres. Esta fue una experiencia muy enriquecedora porque trajo bastantes proyectos y proyecciones para la Cámara de Comercio de Ipiales. También hicimos un acercamiento con la Cámara de Comercio de México y de Guadalajara, el cual constituyó un gran aprendizaje y una gran experiencia para aplicar conocimientos de esas 2 grandes ciudades. Mi deseo es que me apoyen o que me den o que nos den mejor el aval para pertenecer a OCIFEC, porque OCIFEC es un importante observatorio que necesita esta región, estas fronteras, porque las fronteras que se vuelven a veces paquidérmicas si no tenemos unos dinamizadores sociales, científicos y especialistas de la región. Así que les doy las gracias por aceptarme o por invitarme a ser parte del Observatorio OCIFEC. Muchas gracias. Dice que si lo amplía, ¿funciona? Decía usted que lo ampliara. Ampliando la imagen. Ampliando la imagen. Eso. Hacia abajo. Alargándola. Hacia abajo. Alargándola. ¿Quién es la imagen? Y la arrastra. La arrastra desde abajo. Muy buenos días, compañeros del observatorio. Se da en la parte inferior y la agranda, la arrastra hacia abajo. Doctor Orlando, ¿será que usted lo puede, Sí, puede por favor. colaborar? Adelantar. Es que no se marca el cuadro, ¿no? No sé, no, Dice que no está editado.
buenos días, compañeros del observatorio. ¿A qué se habla, Félix? ¿A qué se habla? Le dejo así nomás, ¿les parece bien? Buenos días al comité coordinador. Buenos días al comité coordinador de OSI. Y un cariñoso saludo en especial a la doctora Rosemary, en su calidad de presidenta del comité coordinador de OSIFEI, a los compañeros asociados que integran la corporación 2G CIFEI, Centro de Pensamiento y demás personas que nos acompañan. Con respeto que se merece y por la generosidad y bondad que han tenido de dispersarnos tiempo para atender nuestra agenda, permítanme hacer una breve disertación que no les quitará más de 3 minutos. Los conceptos que desarrolla la Comunidad Andina de Naciones, tanto en su documento de constitución como en las diversas decisiones emitidas, nos hablan de 2 conceptos principales: región e integración, conceptos que tenemos que abordarlos desde lo académico y científico, desde la geografía regional, conformada básicamente por el territorio de los pastos que compartimos identidades iguales o parecidas, norte del Ecuador y suroccidente del Colombia, y los desarrollos conceptuales que ha tenido la integración como una forma de la geografía científica denominada cohesión social y cohesión territorial, donde al fin el territorio se convierte en una construcción social, teoría dada por David Harvey, geógrafo británico de enfoque de la geografía crítica. Y por otro lado, nuestro trabajo investigativo cobra importancia por cuanto nos han enseñado que el centro es más importante que la periferia y no al contrario, es decir, la periferia es más importante que el centro. Teoría de los sistemas sociales desarrollada por el alemán y sociólogo Niklas Luhmann. Dejemos ahí y paso a referirme a mis logros profesionales y académicos relevantes. Tuve la oportunidad de destrabar la consulta previa entre las tensiones de 2 derechos: el derecho al territorio de una comunidad y el derecho a la libre empresa y la propiedad privada. Trabajo que se hizo, ordenado por la Corte Constitucional, y como resultado se entregó lo que se denomina un test de proporcionalidad. Por primera vez en Colombia, en la rama ejecutiva, se hace un trabajo de esta índole y que tuvo como pionero quien Zappa. Respecto a mi doctorado en Geografía Humana, desarrollé un capítulo de la misma titulado Las territorialidades de los grupos étnicos en la frontera marina con Ecuador, base para la construcción de sujetos de derecho, publicado en el libro Nuestro Océano Pacífico de la Universidad del Pacífico de Guayaquil en el año 2021.
Actualmente soy profesor de la maestría de ordenamiento urbano regional de la Universidad Nacional sede Bogotá, asesor de la Dirección General Marítima, en la que me desempeño en dos enfoques apasionantes del derecho, el derecho marítimo y el derecho del mar. Ya para terminar, esperamos que nos permitan caminar, crecer juntos, aunando esfuerzos en beneficio de nuestra zona de integración fronteriza Ecuador-Colombia. Muchas gracias y que tengamos una agenda productiva. Muchas gracias. Ya vamos a ¿La colocamos ahí? Buenos días. Que se habla. Bueno, por último, las actividades que hemos desarrollado en el año 2025 y lo que va corrido del 2026. En el 2025 ya Orlando les comentaba que fue el trabajo desarrollado en diciembre con el contrato que se hizo de la Cámara de Comercio y Montagas, el estudio que se hizo, el estudio técnico, ¿no? sobre el contrabando de GLP, gas ecuatoriano, en el departamento de Nariño, y pues obviamente ya Orlando les explicó los resultados, los logros que se obtuvieron. Aquí lo resumimos, ¿qué se logró? Dice, en lugar de proponer medidas puramente represivas, entregamos un diagnóstico científico y una hoja de ruta que hoy es insumo clave para adoptar medidas viables por el gobierno ecuatoriano. Este es el tipo de investigación con incidencia real que la Corporación 2GESIFEC aportará al observatorio. Y en lo corrido del 2026, hemos realizado unos dos memorandos de entendimiento muy interesantes. El uno es, se lo firmó con una alianza estratégica transfronteriza con Región Pacífico. Se firmó el memorando de entendimiento en abril del 2026 con la Agencia de Desarrollo ADEPAS. El objetivo es implementar un marco de cooperación técnica y social para el fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica y formulación de proyectos productivos en la región Pacífico de la CEPEC. Y la Alianza para la Gobernanza en Frontera. También firmamos un memorando de entendimiento en este mes, junio del 2026, con la Oficina de Frontera de la Gobernación de Nariño. El objetivo es el fortalecimiento integral de los territorios de frontera de Nariño, impulsando su potencial económico, social y cultural, transformando los desafíos fronterizos en verdaderas oportunidades de desarrollo. Aquí en esta alianza con la Gobernación de Nariño estamos trabajando en la formulación de proyectos de cooperación internacional, ¿no? Ya se hizo ayer justamente, se envió, ya se cargó en plataforma con el Fondo de Mujeres Indígenas, y se hizo un trabajo para una asociación indígena de Cupiales. Y ya en el transcurso de la tarde se cargó también para comunidad indígena del municipio de Carlos Sama. Eso en el marco del convenio que desarrollamos, estamos trabajando en eso. Y estamos desarrollando otros proyectos chiquitos también, de cuantías pequeñas, y también con comunidades indígenas y sector campesino, ¿no? Lo estamos desarrollando en el marco de este convenio. Y con lo de ADEPAS, le cedo la palabra a Orlando. Sí, básicamente, pues no sabemos jurídicamente qué va a pasar con un decreto que creó el presidente Petro en diciembre del año pasado, donde había creado una figura de zonas francas de economía popular. Pues allá en Colombia el tema de las zonas francas es muy robusto, supremamente fuerte. Entonces, hemos entendido en conversaciones que hemos tenido aquí, por ejemplo, con los directivos de la Cámara de Comercio de Tulcán, entre otras cosas, no hemos tenido la oportunidad de preguntar con los CIPEC, pero desde lo privado están hace días queriendo pues, fortalecer una ley de zonas francas ya más robusta para el Ecuador. Ese es un tema de una agenda allí. Pero allá el presidente Petro sacó un decreto 1317, el 5 de diciembre del año pasado, entró en vigencia sobre el 25 y permite crear una zona franca de economía popular relativamente muy económica, a muy bajo costo. Entonces la Oficina de Frontera de la Gobernación de Nariño, pues a través de la gente que maneja el doctor Javier Cabezas, propició que hiciéramos este convenio y se nos ha dado la oportunidad de asistir a algunas reuniones
donde han asistido 150 personas y de muchas asociaciones, para empezar a explicarles a la gente qué es eso de la zona franca, recordarles qué es la economía popular y lógicamente marcar eso entre un tema de competitividad, ¿no? Porque no es una zona franca para que me la subsidien y luego yo montar una cosa que no sea competitiva, todo dentro del marco de la asociatividad y la sostenibilidad. Ese mismo ejercicio lo hemos venido haciendo con ADEPAS. Es importante para quienes no lo tengan presente, ADEPAS es una agencia de desarrollo económico local, de las que promovió la Unión Europea y promovió el Perú de manera particular en Colombia y en Nariño. ADEPAS es hija del Perú y fue creada en el 2010 y con ello venimos conversando en el territorio para trabajar ese tipo de proyectos también desde el marco de zonas francas, pero también estamos decididos a trabajar la agenda de cómo abordamos el tema desde el río Mataje y de ese puente. Entonces eso como de manera puntual y concreta son como dos temas, pues para no extendernos a hablar de muchas otras cosas que lógicamente nos han afectado. De esta manera pues agradecemos nuevamente la paciencia con que nos han escuchado, quedamos a disposición de ustedes si desean que les aclaremos alguna cosa más y sencillamente muy gratos por habernos permitido estar aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias a Miriam y al doctor Lano también por la explicación que nos han dado. Sé que debe haber muchas cosas que nos deben tratar, ¿no? Y estoy segura que el aporte que nos van a dar aquí el observatorio va a ser supremamente importante, porque de eso se trata, ¿no? La información, la capacidad, la experiencia que tiene, pues va a sumar. Las investigaciones, una pregunta, las investigaciones que ustedes llevan a cabo o que ya las tienen y que son de carácter transfronterizo, que seguro tienen su autoría, nosotros usamos una plataforma del observatorio que recolecta diferente investigación, ¿no? de la academia, de los mismos organismos, el mismo proyecto GEF, por ejemplo, con el tema de las cuencas hidrográficas, Carachihuay, Taramilla, Mataje, se están subiendo a la plataforma, ¿no? Estamos en un proceso de actualización de esta plataforma y si es de interés podrían, si ustedes gustan, pues podríamos subir también la información que piden en nuestra plataforma. Por otro lado, claro, lo que menciona el doctor, sí, totalmente de acuerdo, proyectos, mismo decía el doctor que ha trabajado en PEXE, ¿no? Son procesos de integración, de intentos de integración que se han venido generando desde el 2000 y un poco antes también. Sin embargo, no hay ese reconocimiento de integración territorial, porque todo lo que se hace es a nivel binacional, Quito, Bogotá. En el mismo plan que mencionaba el doctor, en el mismo plan binacional, no hubo esa estructura o esa estrategia de activar una dinámica del territorio, ¿no? Entonces el plan binacional solamente se lo hace desde las dos cancillerías, ¿sí? El observatorio en ese momento hace un requerimiento, es decir, si hablamos de integración debe trabajarse en fronteras y por eso se hace una posconsulta y en la posconsulta ya tuvimos al menos la intervención. Lo que dice el doctor es muy cierto, ¿no? Y eso mismo habíamos hablado en el observatorio, porque ¿qué pasó con el plan binacional? ¿Cuáles fueron los indicadores? ¿Se cumplieron esos indicadores? ¿Cuáles fueron los resultados? O sea, no se trata de que hagamos unas tantas reuniones, saquemos un listado de problemas, de proyectos y bueno, nos olvidamos, ¿no? Porque la rotación en cancillerías de personal es muy alta y entre un cambio y otro cambio se van olvidando los procesos. Entonces, sí nos hemos preguntado muchas veces qué pasó con ese plan binacional. Ya terminó y ahora vamos a hacer un plan binacional. Entiendo que ya están en conversaciones entre los dos gobiernos para poder hacer un nuevo plan binacional, pero partiendo de los resultados del plan anterior. Entonces, esas cosas son muy interesantes y esas cosas desde el territorio, que tal vez así dice, no, el territorio no hay capacidades fortalecidas, por supuesto que hay, y por supuesto que hay voces, y por supuesto que nos damos cuenta también, y de pronto hay un análisis del mismo acuerdo de Cartagena, de las mismas decisiones de la Comunidad Andina, un análisis mucho más integrador desde el territorio que desde la visión binacional.
Entonces, en la decisión 501, tal vez como gobiernos locales venimos trabajando, sobre todo porque antes había un proceso de integración y había un eje de desarrollo en la comunidad andina, precisamente de desarrollo transfronterizo. Y yo creo que ahí nos enmarcamos y pudimos generar como gobiernos locales 3 o 4 proyectos. Pero a partir del 2017, con la reestructura que tuvo la comunidad andina, ya no hay ese eje. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, desde el territorio que haya, ¿no?, esa visión, ese llamado, ese grito, para que al menos en el Yanidet nos puedan tomar en cuenta, ¿sí? Y ahora en la decisión 502 tenemos en cambio lo de los CEBAD. Eso de los CEBAD es un hecho. Ya están contratando la consultoría por $700,000 para poder implementar los CEBAD de los dos lados, porque un estudio anterior, 2012, tal vez 2014, que se la hizo a nivel de gobiernos también, ya arroja dónde pueden estar implementados estos CEBAD, y ahora lo van a hacer. Y esto se va desde el gobierno, sí, de competencias del gobierno, así nos dice el 502, pero si se implementa en nuestros territorios, ¿no tendríamos nosotros que tener ahí intervención? Otra vez, vamos a trabajar en fronteras, pero sin las fronteras, ¿sí? Entonces, esta información que nos da el doctor nos hace reflexionar, nos llama a ese pensamiento. ¿Cuántas cosas podemos hacer definitivamente como observatorio de la zona de integración fronteriza Ecuador-Colombia? ¿Cuántas cosas podemos hacer? Una de los retos que tenemos nosotros como observatorio es precisamente tener una unidad ejecutora que nos permite estar al 100% en todo ese proceso de información, en todo el proceso de gestión, en todo el proceso de investigación. Lo queremos conseguir a través de proyectos, sin embargo, ahora lo que hace la dirección técnica es precisamente este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y con esta información, nos agradecemos nuevamente, vamos a dar paso al Trópico para que nos cuente su historia. Sí, yo creo que no más tengo el apoyo, mi disculpa si bueno, muy buenos días con todos. Yo soy María Carolina Martínez, soy internacionalista de producción y magistra en gestión de proyectos. Actualmente soy asistente técnica de la Dirección Ejecutiva del Trópico. También quiero expresarles un cordial saludo de nuestro director ejecutivo, el licenciado Santiago Levi, que por motivos de agenda y de mi discurso no pudo asistir. Él está en la ciudad de Ibarra atendiendo algunos temas en la técnica. Y también desde Fundación Trópico queremos agradecer el habernos acogido en CIFEC, ¿verdad? Sí, en CIFEC. Nosotros nos comprometemos desde hoy a colaborarles a ustedes en el trabajo y también pues de nuestro conocimiento, de nuestras áreas técnicas, de nuestro laboral. Bueno, más o menos, voy a también decir en qué trabajamos nosotros. Nosotros somos la Fundación para el Desarrollo de Alternativas Comunitarias de Conservación del Trópico, o comúnmente conocida como Fundación del Trópico. Nosotros tenemos 30 años de trayectoria, tenemos áreas de trabajo en las provincias de Esmeraldas, Callos Unidos y también en el Lima y Tumayo. Nosotros trabajamos en temas ambientales, de conservación, de naturaleza, incluyendo los territorios indígenas, como los Aguat, Chachi, Depera y también con la comunidad afrodescendiente. Nosotros también tenemos sistemas de la gobernanza del agua, incluyendo la construcción de sistemas de agua o acueductos como los conocen en Colombia. Aquí quiero destacar que nosotros hemos implementado un sistema de agua en las cuencas del río Cayapas y también estamos en el proceso de saneamiento también de eso para que las personas que viven alrededor de ese río tengan una agua potable. También tenemos los planes de manejo de áreas protegidas, planes de vida y de organizaciones comunitarias y planificación territorial. También estamos en temas de biodiversidad y especialmente en esta biodiversidad de conservación de las aves y los anfibios. En el tema de la conservación de las aves, nosotros tenemos el programa del Tratado Nacional de Aves, que lo organizamos cada diciembre y es muy interesante también ese de la pública. Y en cuanto a anfibios, nosotros estamos en el proyecto CPF8, que es la conservación del río, la conservación de la rana Norita Jambata, me olvidé el nombre científico, me disculpas. Y justamente
También trabajamos en temas de incidencia en política ambiental, agroecología, educación ambiental y gestión pública. También estaremos participando de un congreso internacional de agroecología a desarrollarse en Pasto en octubre de este año. También apoyamos en temas de derechos de la naturaleza, derechos de los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. Actualmente también estamos en un proyecto de género, con nuestra especialista de género, en la comunidad épera, en Esmeraldas. También formulamos y gestionamos proyectos de cooperación internacional en los temas que ya hemos expuesto. Eso sería todo por nuestra parte y muchísimas gracias. También, bueno, Trópico es una fundación sin fines de lucro. Básicamente, Trópico lo que hace es gestionar proyectos de cooperación internacional, tiene una amplia experiencia en estos procesos y ha trabajado en Miramataje, ¿no? Principalmente en esa cuenca. Ahora se está expandiendo un poco más a la parte andina. Entonces, lo que nos menciona, si bien el lineamiento que tiene el Trópico es de gestión ambiental, ha trabajado muchísimo en gobernanza. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de ambiente o de desarrollo productivo o de comunicación si es que no hay la gobernanza, ¿no? O sea, sin esa estructura, todo se debilita. La característica o la estrategia que tiene el Trópico ha sido precisamente de alinearse a gobiernos locales, a otras organizaciones de sociedad civil, a instituciones como ahora el Observatorio de Zona de Integración Fronteriza. ¿Y cuál es la finalidad que tiene el Trópico? Primero, que en todos esos proyectos que ahora lleva en marcha, que son algunos un poquito más ambientales y con la relación de agroproducción, pero de ambiente también. Entonces, que todos esos proyectos, como observatorio, nosotros podamos generar la investigación, esta investigación ahorita de los anfibios. Entonces, están en el proceso de extinción, ¿no? Podríamos también vincular esas investigaciones a nuestra plataforma de investigación. Y algo que recalcar, en el 2016 con el Trópico trabajamos, sin ser todavía parte del observatorio, trabajamos en un proceso de gobernanza donde generamos un borrador de la agenda de prioridades transfronteriza. Por favor, venga. El fundador del observatorio. Es un poco tímido. Ya cierre la puerta. Entonces, miren, y preséntale que bueno que nos acompaña el doctor Gustavo Terán. Él fue el pionero, el mentalizador de la creación de este observatorio, ¿no? Fuimos. Él nos invitó primero. Él en ese entonces era decano de la Facultad de Comercio Exterior y pues desde ahí pudimos arrancar bastante bien. Entonces, Gustavo sigue en los procesos de investigación, ahora desde otro ámbito. Y bueno, antes de hablar de Gustavo, estamos con el Trópico, hicimos en este fuerte proceso de gobernanza, hicimos el primer borrador de agenda de prioridades, y recordarás, Gustavo, también en un proceso participativo, 2016-2017, en un proceso participativo para levantar la información. Y esa agenda de prioridades quedó en eso, en borrador. Y hoy con otro proyecto que lo estamos canalizando quisiéramos retomar eso. Entonces esas son las bondades y los aportes que nos ha dado la Fundación del Trópico y que hoy estamos muy gratos de que integren también ya este observatorio. Y pues respecto a Gustavo, les decía, seguimos trabajando de la mano con, sobre todo por su conocimiento, ¿no? Por su apertura también. Y hoy estamos planteando otro tema de investigación que lo vamos a mencionar,
sentido vamos a hacer así como una rápida revisión de lo que es nuestro observatorio, pidiendo un aplauso para nuestros nuevos integrantes, por favor. Creo que nos faltó la copita de champán. Logística para la próxima. Bueno, el Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza está conformado por instancias y organismos multiactor, multinivel. Lo lidera la academia. ¿Cómo surge esta necesidad del observatorio? Como mencionaba el doctor Orlando, el proceso de integración en la comunidad andina realmente tiene que trabajarse en las fronteras, ¿sí? Nosotros iniciamos con una idea innovadora en Carchi, invitando a la zona de integración fronteriza cuando se creó la nueva constitución y se lo trabajó al Ecuador por regiones. Y la región 1 corresponde a Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos, y se crea la Mancomunidad del Norte del Ecuador. ¿Para qué? Para estandarizar esta región 1, ¿no? de Ecuador. Paralelo a eso, o muy cerca de eso, vimos la necesidad de trabajar precisamente en la integración. Si ya tenemos una mancomunidad en el norte del Ecuador, ¿por qué no trabajar con nuestro espejo en el sur de Colombia? Es decir, con los departamentos de Nariño y Putumayo. Y se crea la hermandad de la zona de integración fronteriza Ecuador-Colombia. Esta hermandad, ¿quiénes la conforman? La conforman los gobiernos locales de más alto nivel, es decir, en Ecuador las prefecturas y en Colombia las gobernaciones. Estos 6 territorios, mediante un convenio de integración, de hermanamiento, se consolidan precisamente con ese enfoque de hermanamiento, ¿no? De que no hay fronteras. Y ahora les cuento como un cuento muy bonito, pero en ese entonces decir a nuestras autoridades, deje de pensar en la frontera y somos una sola región, imposible, ¿no? Porque, a ver, yo soy de Carchi y mis votos están en Carchi, y soy de Imbabura y mis votos están en Imbabura, ¿por qué me tengo que relacionar con otros? Menos con otro país, menos con Colombia. En ese entonces nuestro prefecto era un ex general, ¿no? De las Fuerzas Armadas, Fuerzas Especiales, y el gobernador de Nariño era un ex comandante de M19, el doctor Navarro. O sea, pensar en que puedan juntarse y firmar un convenio, imposible, ¿no? Así desde nuestras realidades. ¿Cómo podemos decirle, firmemos? O sea, no. Sin embargo, yo creo que esa visión también como autoridades, como líderes territoriales, les permitieron tener esa reunión y así, sentados frente a frente, dijeron sí, firmamos y se dieron la mano. Solamente yo creo que con ese estrechón de manos ya ganamos muchísimo a nivel internacional, ¿no? Un ex comandante y un ex militar, en decir, ahora sí vamos a trabajar de la mano, increíble. Y empezamos un proceso de integración para precisamente hablar. Si la comunidad andina dice, y lo decían ya nuestros compañeros, la comunidad andina trabaja en integración. ¿Y cómo podemos hablar de integración si las fronteras están divididas? Imposible. Entonces, nuestro sueño realmente, y yo creo que sigue latente eso a nivel de hermanamiento, es que podamos hacer una asociación de regiones andinas, de regiones fronterizas andinas. Entonces, trabajar en Ecuador-Colombia, Ecuador-Perú, Perú-Bolivia, en la triple frontera que tenemos Perú, Ecuador y Colombia. De manera que ahí sí podemos decir esta de la región andina, ¿sí? Porque ahorita ¿cómo se trabaja? A través del CAMRE. El CAMRE, la región andina toma las decisiones inconsultas con la frontera. Entonces, en ese proceso de integración con el hermanamiento y todos felices, contentos, firmamos un convenio y empezamos a hacer proyectos, porque claro, ¿qué necesitamos? Proyectos para nuestro desarrollo de frontera para que disminuya esa brecha entre capitales y zonas de frontera. Y nos encontramos con la triste realidad de que, ¿qué proyecto hacemos? No sabíamos qué proyecto hacer. ¿Por qué? Porque no hay información transfronteriza, ¿sí? ¿Y quién tiene que levantar esta información? Los investigadores, la academia. Entonces, surge esa necesidad de que es importante considerar y tener indicadores socioeconómicos en nuestra zona de frontera. Y ahí el doctor, con una muy buena lectura, dijo, hagamos un observatorio.
Y claro, como ella estaba en la dinámica del observatorio, para nosotros como gobiernos locales decimos, ¿cómo? ¿Qué hacemos en el observatorio? No, pues la generación de información la hace la academia. Y quienes implementan los otros organismos, ¿no? Gobiernos locales, y ahí sí ya tenemos capacidad de tomar decisiones, pero ¿en base a qué? En base a la información. La información es un poder. Y si no tenemos esa información y nos dimos cuenta como gobiernos locales, no podemos. Y aquí un actor fundamental, lamentablemente solamente está del lado de Colombia, no hemos podido trabajar con el espejo del lado de Ecuador, que es sociedad civil a través de la Cámara de Comercio de Ipiales. Y la Cámara de Comercio de Ipiales, si bien está en Ipiales, tiene información también de Ecuador. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica, pues, o sea, ¿cómo actúa en Colombia si es que no conozco Ecuador? Y la Cámara de Comercio genera información, y eso nos ha venido presentando desde algún tiempo, información transfronteriza, ¿no? Información que la saca periódicamente, ¿no? Periódicamente, y lo que queremos es formalizar esa información. Entonces, miren, esto es el observatorio, así estamos integrados. Hemos ampliado también a otras universidades, si bien del lado de Ecuador tenemos solamente UPEC, del lado, pero es la universidad categorizada como binacional y es la universidad pública. Del otro lado tenemos universidades públicas y privadas. Y ahora miren cómo vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo. ¿Qué hemos, si me ayudan por favor, qué hemos planteado como observatorio partiendo de eso, ¿no? Realmente nuestro observatorio está inmerso,